Bueno, bienvenidos a todos y a todas a estas terceras sesiones, ¿no? de los ciclos, ¿no? Dedicados a Roger Martin. Hoy tenemos el gusto de contar con el profesor Iván Ortega Santos. Iván es profesor de la Universidad de Memphis y se doctoró bajo la supervisión de Juan Uribe en la Universidad de Maryland. Y bueno, tiene una profusa carrera investigadora. Si consultáis en internet su currículum, que está disponible, veréis la cantidad de trabajos que tiene y además la cantidad de palos que toca, es decir, que es experto en muchísimas líneas de investigación, pero principalmente él ha estudiado sobre todo cuestiones relacionadas con la lingüística teórica, con la variación sintáctica, la sintaxis del español, también en contraste con otras lenguas. Y sobre todo lo que nos interesa mucho, y por eso la charla de hoy tiene esta orientación, es pues el interés que tiene el profesor Iván Santos por los estándares de recopilación de datos, ¿no? Y sobre todo por esas evidencias que los investigadores solemos recopilar para llevar a cabo pues, nuestras investigaciones, y sobre todo en el ámbito de la lingüística teórica son muy relevantes también la recopilación de esas evidencias. Por tanto, bueno, pues la charla que tiene por título "Mi evidencia es mejor que la tuya" debate en torno a la evidencia, que precisamente va a demostrar, o eso esperamos, ¿no? que estas recopilaciones de datos son muy importantes y muy interesantes para llevarlo a cabo, pues deducciones, ¿no? y generalizaciones en lingüística. Así que bueno, yo ya termino mi presentación y le doy la palabra a Iván. No sé, antes pues agradecerle que haya aceptado nuestra invitación y bueno, pues estaremos encantados todos de escucharle. Quiero comentar también a los estudiantes de Ángel Gallego que durante la charla de Iván voy a pasar un formulario a través del chat para que aquellos que bueno, queréis que sea contado, ¿no? el hecho de que estáis aquí participando en esta sesión, pues pueda Ángel tener en cuenta, ¿no? que habéis estado en la sesión, de cara a pues, esa bonificación que tenéis en la calificación de su asignatura, ¿de acuerdo? En cualquier momento veréis en el chat que aparece un formulario y simplemente tenéis que rellenarlo, ¿de acuerdo? Bueno, ahora sí que me callo ya y le cedo la palabra a Iván. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un gran honor poder hablar de estos temas que además son muy relevantes para el campo y pues forman parte de un proyecto bastante largo que llevo realizando y que me parece vital en términos de crear teorías, porque cada vez que vamos a teorizar vamos a tener que teorizar sobre unos datos. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la calidad de mis datos? ¿Qué son datos adecuados? ¿Cómo los recopilo? Etcétera, etcétera. Y de ahí el título, "Mi evidencia es mejor que la tuya", ¿no? Y eso a veces encontramos estas actitudes y vamos a mirarlo en detalle, ¿qué es esto? ¿Tiene sentido? ¿Sí, no? ¿Por qué? ¿Cuándo? Entonces, cada vez que hablamos de datos en sintaxis, normalmente tratamos de crear pruebas, es decir, crear una generalización y comprobar si teníamos razón o no. Vamos a tener diferentes tipos de evidencia dependiendo un poco del subcampo de la lingüística en la que estemos trabajando. Vamos a ver que hay diferentes modos de recoger esos datos, incluso si es simplemente sintaxis. Dependiendo de mi campo en el que estoy trabajando, hay diferentes modos. Y un poco la evolución en la idea de qué es la calidad del dato que yo debo analizar. Y, por supuesto, ese debate sobre si existe o no una jerarquía entre diferentes tipos de evidencia. Entonces, bueno, cuando hablamos de datos en sintaxis y particularmente en el caso de la sintaxis generativa o gramática generativa, nos estamos refiriendo a juicios de aceptabilidad. En fin, para asegurarme de que todos lo estamos entendiendo esto, son como juicios sobre una frase. Si una frase, por ejemplo, es parte de la gramática del español o no, si me suena nativa o no. Entonces, cuando yo tengo una frase como "Pedro va a casa", normalmente si les preguntan, bueno, esto es parte de su gramática, usted lo puede decir,
tiene algún problema con ello, le parece nativo y le van a decir, bueno, pues me parece perfecto. Si miramos la frase número 2, un contexto en el que tenemos una conversación y alguien me pregunta, ¿y Pedro? ¿Qué sabes de Pedro? Normalmente vamos a contestar, ¿qué sabes de Pedro? Ahora va a casa. Y es curioso que no siempre vamos a pronunciar el sujeto. Y eso es a lo mejor algo, bueno, es una obviedad del castellano. Todos lo sabemos que no siempre pronunciamos los sujetos, pero esos son datos y esos son datos que yo voy juzgando para crear una teoría. Veamos una pequeña teoría, generalización. No se usa el sujeto cuando es información conocida. Yo sé que en número 2 que estoy hablando de Pedro, entonces, bueno, no necesito repetirlo. Pero, por supuesto, si vamos a hacer ciencias, si vamos a tratar de comprobar nuestra teoría, si es correcta o no, las predicciones, entonces tenemos que mirar en otros contextos. Y esto no es diferente, el método científico no es diferente en la sintaxis y en otras disciplinas. Queremos hacer generalizaciones y lo comprobamos. Y una gran introducción que precisamente argumenta este punto es la de Carney en su manual de sintaxis. Entonces, ok, comprobémoslo, veamos otros contextos. ¿Quién va a casa? Otro diálogo. ¿Podrían ustedes contestar va a casa? O Pedro va a casa. Lo normal es, estoy preguntando sobre quién va a casa, voy a tener que hacerlo explícito, por lo menos en castellano. Entonces, bueno, ese es un caso en el que el sujeto no era información conocida, por lo tanto, nuestra teoría, pequeña teoría de que yo omito el sujeto cuando es información conocida, ya sé de quién está hablando, etcétera, etcétera, parece que tiene razón. Bueno, este es un mini experimento, ¿de acuerdo? Pero muestra lo que son las pruebas científicas. Bien, ok. La evolución de datos, ¿qué se evidencia? ¿Qué son mis datos cuando yo creo mis teorías? Se ha dado del siguiente modo. Clásicamente, cuando los gramáticos tradicionales escribían sus obras, sus gramáticas, se basaban ahí en la literatura. La idea era que los autores ilustraban el mejor castellano, el más prestigioso, etcétera, etcétera. Entonces, claro, esto ya directamente crea ciertas asimetrías sociales. No todo el mundo sabía escribir, incluso de género, etcétera, etcétera, pero eso es lo que nos da la gramática que se va estandarizando, ¿de acuerdo? La reflexión gramatical. En la gramática generativa pasamos a los juicios de aceptabilidad, es relativamente reciente, pero ya tiene unos añitos, y lo que vemos ahora es que cuando hacemos teorías sintácticas pasamos a otra perspectiva que sería ya trabajar más con corpus, no con esos juicios, sino con corpus, o incluso búsquedas en internet, etcétera, etcétera, entrevistas, experimentos. Entonces, yo voy a centrarme en estos dos últimos puntos de un poco cómo se comparan para ver si realmente hay jerarquía entre los tipos de evidencia o no. Bien. Entonces, lo que nosotros tenemos básicamente es estas ruedas que están ahí en constante tensión o quizá no tensión, están evolucionando todas juntas, moviéndose todas juntas. Por un lado tenemos la gramática generativa con esos datos, esos juicios que hemos visto. Luego tenemos la ciencia cognitiva, que sería en contraste desde neurolingüística, psicolingüística, etcétera, etcétera. Y por otro lado tenemos la sociolingüística o lingüística de corpus. Entonces, esa sociolingüística va a utilizar, es que llamamos en inglés data intensive, va a utilizar corpus, un montón de datos, en fin, podría ser incluso lo que llamamos big data en algunos casos si nos basamos, digamos, en internet, bla, bla, bla. Y la ciencia cognitiva es la que va a estar haciendo en general experimentos. Es psicolingüística. Para el propósito de esta charla es básicamente psicolingüística, es mucho más y esto es una abstracción, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, estos tipos de subdisciplinas o disciplinas nos dan diferentes tipos de datos y eso es importante. Entonces, cuando yo tengo los juicios de aceptabilidad, que es, vimos anteriormente para hacer mis teorías, yo tengo los datos que nos da la gramática generativa o que la aceptabilidad, sí, pero
a todo esto, a la percepción de aceptabilidad, es como si fuera un extractor de zumos, hay que sumarle varias cosas. La psicolingüística nos habla, por ejemplo, de los costes de procesamiento. Si una estructura es fácil o difícil de procesar independientemente de cómo vayan mis juicios, o la sociolingüística nos habla de frecuencias de uso, preferencias de uso, sociolectos, en fin, también dialectos. Entonces, cuando yo juzgo una frase, la aceptabilidad de una frase no es solamente gramática lo que estoy juzgando, sino que está ese procesamiento, están esas frecuencias. La pregunta es cómo interacciona todo esto. Entonces, bueno, esto es un poquito abstracto, vayamos a algunos ejemplos concretos, datos de la sociolingüística, resultados que nos da la sociolingüística, y nos da algunas cosas. Resultado número 1. En el caso de los pronombres explícitos, es decir, pronombres de sujeto pronunciados, en este caso, hay una pequeña jerarquía. Yo se suele pronunciar más que tú, se suele pronunciar más que él, se suele pronunciar más que plurales. Es decir, el yo tiene una mayor tendencia estadística a ser explícito si lo comparamos, digamos, con pronombres plurales. Entonces, en general, este tipo de observaciones no entran en la gramática generativa, no es un tipo de datos a los que estemos prestando atención, por ejemplo, cuando se habla del parámetro del sujeto nulo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, veamos cómo son nuestras intuiciones, cómo son nuestros juicios de aceptabilidad. Lo que nos dice la sociolingüística es que cuando yo tengo el número 4, yo creo que yo estoy aburrido. Eso puede estar ok porque estoy pronunciando ese segundo yo, que es un poco información ya conocida, debería poder no pronunciarlo, pero bueno, eso nos dice la sociolingüística, está bien. En comparación al número 5, nosotros creemos que nosotros estamos aburridos y esa debería ser un poco más degradada. Nuestros juicios de aceptabilidad deberían ser ver un contraste allí. Claro, ¿qué supone esto? Que hay diferencias de frecuencia que en el uso de los pronombres, la sociolingüística nos lo ha demostrado, y de repente, ¿cómo lo relaciono yo con los juicios? Bueno, puede ser que esas frecuencias tengan una traducción, aplicación clara a la aceptabilidad, o puede ser que no. No sé cómo van sus datos, pero ahí me pueden contar luego. A lo mejor van por allí, a lo mejor no. Yo lo veo un poquito, pero es algo muy, muy sutil y no sé si lo pondría en mi gramática. Es decir, yo no diría que el español puede omitir los sujetos plurales, los pronombres de sujeto nosotros, pero con yo lo omite menos, no lo omite. Eso es un poquito delicado, ¿ok? Y ahí pueden ver el trabajo de Flores Ferran para este tipo de discusiones sobre los pronombres de sujeto. Bueno, veamos otro resultado de la sociolingüística donde la relación con los juicios de aceptabilidad es un poquito más clara. Vamos a ver la interpretación del pronombre impersonal uno, y con esto me refiero, aquí uno trabaja mucho, ese uno no es una persona concreta, sino que es genérico, es como aquí se trabaja mucho, entonces esa interpretación de uno nos interesa. Y veamos el ejemplo número 7 y qué interpretación tienen ustedes. Aquí uno trabajó mucho. Fíjense que es el pretérito. ¿Tienen ustedes la interpretación de la gente en general? ¿Es genérico o es uno, una persona en concreto? Aquí uno trabajó mucho, comparado con aquí uno trabaja mucho. Y la tendencia estadística que encontramos nosotros en un trabajo Hurtado y Ortega Santos fue que en el caso de 7 con el pretérito, la tendencia es que ese 1 no sea genérico, sino que es una persona concreta. Esa es una tendencia, digamos, estadística. ¿Cómo se relaciona esto con los juicios? Bueno, ahí tenemos la suerte, Hernans en 1990, discutiendo este tipo de estructuras, ya lo dijo, que las lecturas genéricas, el uso genérico del pronombre va a tener lugar con tiempos como el presente, pero no va a tener lugar con tiempos como el pretérito. Entonces esto es curioso, ahí sí que yo tengo una relación directa entre las frecuencias, preferencias de uso, como queramos llamarlo, entre el uso y la gramática generativa con sus juicios, mientras que en el resultado 1 es un poquito más sutil y es más difícil ver, bueno, por dónde voy yo, qué relación tiene
este resultado con mi gramática. Pero surgen preguntas, es decir, ya hemos visto que la sociolingüística nos puede dar muchos datos, datos que normalmente no vemos en la gramática generativa. Ahora, cuando hablamos de los juicios, y esto lo sabrán ustedes, las frases inaceptables, que yo juzgo como inaceptables, no son nativas, no son de mi, no lo puedo decir, no es mi gramática. Las frases inaceptables son cruciales para desarrollar nuestras teorías. Entonces, cuando yo tengo en un corpus y una estructura no está allí, hay ausencia de una estructura en el corpus, podemos equiparar esa ausencia con el estatus de inaceptable, porque otra vez a mí me interesa qué es inaceptable, lo que no es parte de la gramática. Entonces el corpus no me puede decir lo que no es parte de la gramática, me puede decir lo que está ausente en el corpus. Entonces lo que está ausente es inaceptable sí o no, y veremos un caso enseguida de las estructuras comparativas donde hay ausencia en los corpus que yo consulté, pero no es una estructura inaceptable. Entonces, eso es un poquito la relación entre la diferencia de los tipos de datos y que los resultados que nos va a dar diferentes metodologías. En términos de los experimentos y la psicolingüística, es decir, la ciencia cognitiva, tiene varias virtudes, al igual que la sociolingüística va a utilizar el análisis estadístico. Esto es para poder generalizar los datos, asegurarnos que los datos son generalizables, etcétera, etcétera. Entonces, también va a ser muy riguroso en cuanto a cómo tomar los datos, recoger los datos, evitando conflictos de interés. No le voy a hacer preguntas a alguien que tiene interés en que los resultados vayan por un lado, etcétera, etcétera. Bueno. Okay, aquí está un resultado, en este caso empezamos por los resultados de la gramática generativa. En el caso de la extracción de pronombres interrogativos desde cláusulas subordinadas interrogativas, esto es a lo que me refiero, ¿quién no sabes por qué escribió el informe? Entonces, quién es la extracción del pronombre interrogativo, luego tenemos la subordinada, por qué escribió el informe, y es una subordinada interrogativa. Y la idea es que ese quién se origina en la cláusula subordinada. Entonces, lo que nos dijo la gramática generativa con sus juicios de aceptabilidad es lo siguiente. En el caso del español, esta estructura de 8 supuestamente suena bien, es aceptable, es gramatical, que decimos, mientras que en inglés no es aceptable, es inaceptable, es agramatical, ¿de acuerdo? Y esto nos lo decía Torrego en 1984 para el español, lo comparaba con el inglés, había otras investigaciones sobre el inglés. Sprouse y varios colegas mostraron o discutieron lo siguiente. Si yo puedo juzgar este contraste entre el español e el inglés, yo puedo tomar la frase en 8 y decir, ¿es buena o mala? ¿Te parece parte del español? ¿La puedes decir? ¿Podrías escuchar a alguien decir esto? En fin. Yo puedo decir que es buena o es mala, pero hay que tener en cuenta una cosa. Aquí hay muchos factores. Primero, no es una afirmación, es una pregunta. Segundo, no es una pregunta sobre el sujeto de la cláusula principal, es una pregunta sobre el sujeto de la cláusula subordinada. Y no es simplemente una pregunta sobre el sujeto de la cláusula subordinada, sino que es una cláusula subordinada interrogativa con ese, porque hay 4 factores que afectan la percepción de aceptabilidad, porque cada uno de esos factores tiene su pequeño efecto. Entonces, lo que ellos hacen es disociar todos esos factores, dar a una persona para que juzgue las 4 posibilidades de afirmación versus pregunta en la cláusula principal o la cláusula subordinada versus eso mismo, pero con la cláusula subordinada interrogativa. Y ve cómo la percepción de aceptabilidad se ve afectada por cada uno de esos factores. Y ahí puede deducir si la presencia del pronombre interrogativo en la cláusula subordinada, la del por qué, realmente afecta drásticamente la percepción de aceptabilidad o si simplemente es una suma de todos los factores. Y lo que López Sancio y también personalmente con Lara Reglero y John Franco descubrimos es que cuando hacemos
este estudio estadístico con los 4 factores y vemos cuánto aporta cada uno de esos factores, vamos a tener una agramaticalidad o inaceptabilidad incluso en español. Es decir, 9 está mal en inglés, es inaceptable. 8 también es inaceptable en el español, pero esto solo nos lo enseñan los experimentos. Si yo juzgo tan solo la frase en 8 sin contexto, sin estadística, etcétera, etcétera, no tenemos ese resultado. Y para aquellos de ustedes que sean muy teóricos, la teoría de etiquetado, labeling reciente de Chomsky asume que hay una diferencia entre el español y el inglés. En realidad lo que nos muestran los datos es que eso no es así. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? Dicho de otro modo, en fin, si se han perdido aquí un poquito, simplemente es decir, la psicolingüística nos puede ayudar a llegar a nuevas generalizaciones. Y esas generalizaciones son relevantes para la sintaxis teórica. De hecho, otra cosa que nos muestra la psicolingüística es que es muy difícil procesar elementos similares entre sí. Ustedes saben con los pronombres como yo se lo di, no decimos yo le lo di, hacemos un cambio. Bueno, eso es el caso de los pronombres, pero ese tipo de situaciones se dan una y otra vez. Entonces, una posibilidad es que esta frase en 8 es gramatical por ese tipo de fenómeno. Bien, les quiero dar otro ejemplo de por qué necesitamos los experimentos. Este es un caso, un experimento que yo realicé sobre las estructuras comparativas, es decir, Luisa es más alta que yo y tenemos otra alternativa que Luisa es más alta que mí. Entonces, en el español de Chile, hablando con un familiar un día, porque yo tengo allí familia, noté que a veces la persona usaba Luisa es más alta que mí. Entonces yo quería investigar cómo funcionaba esta estructura y cuál era el origen del caso de este pronombre. Y cada vez que preguntaba, la persona negaba que utilizaba la estructura en 11, el mi. Pasaba automáticamente a usar el yo. Entonces eso me dificultaba. Y es algo normal, es una cuestión de identidad. Nuestra percepción de cómo hablamos es diferente a cómo hablamos realmente. Por ejemplo, yo pienso que siempre digo he comprado con la D y en realidad nunca pronuncio la D, siempre es he comprado. Entonces, bueno, ¿cuál fue la única solución que tuve yo allí? Hacer un experimento, es decir, con mucha gente, como 40 personas, y ahí pude recopilar los datos y pude analizarlo. Entonces, ¿qué significa esto? Los experimentos nos dan mucho, la sociolingüística nos da mucho, pero a veces es un poco difícil relacionar esas dos perspectivas. ¿De acuerdo? ¿Qué nos lleva a todo esto? Esto nos lleva al debate sobre la representatividad o fiabilidad de los datos basados en juicios de aceptabilidad. Cuando hablamos de fiabilidad es ¿son correctos o no son correctos? Cuando hablamos de representatividad, en el fondo no es tanto corrección, es como a lo mejor yo no veo esos datos, pero porque hablo ese dialecto. Entonces hay que tener claro que hay diferencias, pero la cuestión es la siguiente. Los datos publicados en sintaxis basados con teorías basadas en los juicios de aceptabilidad son X. ¿Okay? Luego la sociolingüística nos puede dar más datos, los dialectos nos dan más datos. Es normal, como yo siempre he podido estudiar lo que he podido estudiar, siempre hay más ahí fuera. ¿Okay? Pero hay otro modo de verlo en el que los juicios pueden ser compatibles con los resultados que yo veo en el caso de las frecuencias o con los resultados de los dialectos, etcétera, etcétera. Entonces puede ser una relación más agresiva de, bueno, usted tiene razón o no, ¿ok? Ahí pueden poner los experimentos y como vimos en el caso de los pronombres interrogativos que llevan la contraria a lo que habíamos concluido a partir de juicios de aceptabilidad, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay una pequeña tensión. Y si les interesa todas estas cosas, en el fondo es la idea de cómo vamos a recopilar los datos, dado todos estos cambios en las disciplinas, estas tendencias, pueden consultar Gallego y Ortega Santos 2021 en un research topic en la revista Frontiers, donde precisamente invitamos a varios investigadores a discutir de este tema. Bien, ok. Bien, veamos la gramática generativa. Sabemos que tenemos el tema de la representatividad, sabemos que tenemos el tema de la fiabilidad. Entonces, estos debates en torno al concepto de la
evidencia en la argumentación sintáctica, nos llevan a la siguiente idea. Los juicios de aceptabilidad se encuentran en tela de juicio, se encuentran cuestionados. Y la pregunta que vamos a hacernos ¿es esto justo? Si no, ¿por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Entonces aquí les doy algunos ejemplos de este cuestionamiento. Nos hablan de la falta de validez de la metodología de recopilación de datos que nos da teorías incorrectas, ¿okay? O el hecho, en el segundo, el hecho de Gibson, Piantados y Fedorenko, que nos dicen que los juicios de aceptabilidad son predicciones de los expertos, pero no son realmente datos con los que yo tenga que trabajar, o Wasso y Arnold, que nos dice las revistas científicas están llenas de datos muy cuestionables por el uso en exceso de los juicios de aceptabilidad y por el modo en el que son recogidos. Y bueno, ahí tienen varias referencias si les interesa este tema. Entonces, bueno, ya ha llegado la respuesta hace tiempo. Se hizo estudios de la convergencia entre los datos publicados por medio con juicios de aceptabilidad en las revistas y esos mismos datos los tomo, hago un experimento lo más riguroso posible y salen los mismos resultados o no. Para el inglés salió un 93% de convergencia. ¿Okay? Se ha hecho alguna que otra lengua. Bueno, esto es interesante porque las ciencias sociales o la psicología, que son las que nos dan un poco el estándar empírico que deberíamos aplicar, nos dicen, etcétera, etcétera, tienen una crisis de fiabilidad y es mucho más fuerte que ese 93%, porque nosotros se supone que estamos perdiendo un 7% de los datos. Entonces, aquí lo interesante es, ok, vale, sabemos qué ocurre con el inglés, pero ¿qué ocurre con otras lenguas y por qué debería importarme? Bueno, los resultados de fiabilidad varían, cuando comparamos la convergencia entre los datos publicados y los experimentos, varían de acuerdo a la estructura en la que estamos mirando, evaluando. Y la verdad es que las estructuras varían de lengua en lengua, eso lo sabemos, las lenguas varían entre sí, entonces no todas las lenguas van a tener el mismo resultado. Y luego el número de sintactistas o revisores cualificados, cuando yo voy a publicar un artículo, es diferente, entonces eso también puede hacer una gran diferencia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre con el español? Bueno, sabemos cuál es la fiabilidad o representatividad de los datos publicados y otra pregunta relevante, porque nos interesan los dialectos en la sintaxis del español, es un campo muy emergente. ¿Qué dialectos o qué dialecto merecen mayor atención? Entonces, para contestar esta pregunta, bueno, he trabajado experimentalmente. Les voy a presentar un experimento de estos, que es el Ortega Santos 2020. Básicamente, esto es lo que hay. Juicios de aceptabilidad en el experimento, porque queremos ver si los juicios, el modo en el que se recopilaban, era adecuado o no. La idea es que cuando yo publico un trabajo, yo uso mis propios juicios o los juicios de, no sé, mi esposa, y ¿es eso representativo o no? Entonces, bueno, vamos a hacer esos mismos juicios que se publicaron, pero por medio de un experimento totalmente riguroso, sin juicios, sin conflictos de interés, con un montón de participantes para poder generalizar con estadística, bla, bla, bla. Entonces, juicios de aceptabilidad se le da una escala de 1 al 7, al menos 40 participantes y estudiamos 10 años de sintaxis del español publicados en la revista ProBus, ¿okay? Y como digo, los dialectos son importantes, entonces al final se estudió en el español de Chile, de Puerto Rico y de Venezuela, ¿okay? Para poder estudiar la fiabilidad había que asegurarse de que se corresponde el dialecto con los datos con el dialecto de los participantes, obviamente, si no, no nos diría nada. Entonces, bueno, metodología, 17 artículos, 4 más se usaron, 50 frases seleccionadas al azar, se localizó el par mínimo o se creó si fuera necesario, y si por si acaso un par mínimo es Pedro es inteligente versus Pedro está inteligente. Yo estoy comparando esas dos frases, son iguales y solo difieren en una cosita, el uso del verbo ser o el verbo estar. Entonces, Pedro es inteligente, debería ser aceptable, Pedro está inteligente, debería ser inaceptable. Y bueno, se recopilaron los datos en la Universidad de los Lagos en Chile, Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, y en el caso de Venezuela por medio de Amazon Mechanical Turk, y si están interesados en cómo funciona esto, ahí tienen una referencia.
Bien. Entonces, claro, son 3 dialectos diferentes, había que asegurarse de que controlamos las diferencias de vocabulario, de morfología, por ejemplo, en el caso de un artículo de hazlo tú con los imperativos funcionan diferentes en Chile, entonces se pasa a hácelo tú. Entonces la diferencia era entre hazlo tú y tú hazlo y pasamos a hácelo tú hácelo. Y podían contestar la encuesta online con su teléfono, así es como se ve, y tienen que juzgarlo en una escala 1 al 7, el 1 es muy mala, el 7 es muy buena. Entonces, bien, veamos ese porcentaje de convergencia entre los datos publicados y los datos recogidos por medio de experimentos. Vayamos a ir, aquí hay muchos detalles, pero lo importante es la parte en rojito. Resultados estadísticamente significativos que son convergentes, es decir, cuando la publicación de sintaxis por medio de los juicios de aceptabilidad me decía que esta frase es buena y esta es mala, o que lo vieron, así estaban de acuerdo los que tomaron el experimento. Y encontramos algunas cosas interesantes. En Chile va desde el 62 al 65%, dependiendo de qué hacemos con los resultados marginales, que no son estadísticamente significativos probablemente. 77% de Puerto Rico, 74 a 77% de Venezuela, es decir, más bajo que el inglés, ¿de acuerdo? En el caso del inglés estábamos hablando del 93%. Y también es interesante que vemos diferencia entre dialectos. ¿Okay? La pregunta es cómo vamos a interpretar esto, etcétera, etcétera, por qué se da. Bien, en cuanto a la convergencia de dialectos, sin muchos detalles y muy rápidamente, está la convergencia entre cada tipo de dialecto, como Chile con Puerto Rico, Chile con Venezuela y Puerto Rico con Venezuela, y Chile con Puerto Rico es la más baja, Chile con Venezuela es la más baja. Esto viene a decir que, el español de Chile otra vez está comportándose como el más raro que todos, es el que está menos representado en las publicaciones de sintaxis, de acuerdo a los rasgos, de acuerdo a los juicios del experimento, y también es más diferente que el resto de los dialectos. Bien, pero ¿qué es lo que los participantes del experimento no veían? ¿Cómo diferían sus juicios de los juicios publicados en las publicaciones de sintaxis? Bueno, eran cosas como he leído el libro un poco interesante de Cela versus he leído el libro poco interesante de Cela, donde se supone que hay un contraste, y ahí no lo veían exactamente las personas. ¿Okay? También preguntas eco. Las preguntas ecos es cuando yo no he escuchado bien, como Pedro va a comprar un coche, Pedro va a comprar un ¿qué? O estructuras con doble complementante, cosas como yo creo que a Martín que tenemos que darle un regalo. ¿Okay? Entonces, ¿qué encontramos? ¿Qué está aquí fallando? Bueno, cosas semánticas muy sutiles. He leído el libro poco interesante versus he leído el libro poco interesante. Esas preguntas eco que necesitan un contexto generalmente, y ese contexto no está presente en el experimento, o estructuras estigmatizadas, muy coloquiales, que no han pasado por un proceso de estandarización, que la escuela no nos las machacó, etcétera, etcétera. Divergencias entre dialectos, bueno, algunas son muy, muy conocidas, que tú compraste y que es muy caribeño, pero en otros dialectos no se da, entonces ahí empiezan las divergencias. ¿Ok? Bien, discutamos un poco esto. Tenemos algo interesante. Esto era un estudio de fiabilidad, un estudio de representatividad, pero ahora mismo ya tenemos una distancia entre dialectos, distancia dialectal, incluso distancia medida estadísticamente entre dialectos concretos, Chile, Puerto Rico, Venezuela, y los datos publicados en la sintaxis teórica. Y luego podemos empezar a hacer una serie de preguntas. ¿Por qué Chile? ¿Por qué es tan especial? ¿No? Y ya hay algunos resultados. Bueno, siempre las variedades geográficamente cercanas tienden a ser similares. Y luego ya Moreno Fernández y Bueda señalaron, basándose no en rasgos tanto sintácticos, sino más fonológicos, léxicos, que Chile tiene una personalidad única, parte por ser geográficamente periférico. Entonces, si ustedes lo miran, bueno, lo que tenemos es Puerto Rico, Venezuela, muy cerquita, muy comunicados teóricamente, y Chile. Y Chile además tiene un desierto del norte, los Andes le separan de Argentina, etc. Es decir, tiene
es un poquito periférico en ese sentido de que las comunicaciones tradicionalmente no eran fáciles. Bien, ¿qué tenemos que preguntarnos de cara al futuro en los estudios de fiabilidad del español? Bueno, ¿por qué hay una diferencia entre los resultados del español y los resultados del inglés? Bueno, Latinoamérica está dividida en países, tiene contacto de lenguas, a diferencia de Estados Unidos, y el trabajo, el 93% de convergencia de Estados Unidos de fiabilidad del inglés era de inglés de Estados Unidos. Entonces, eso hace una diferencia. Pero necesitamos muchos más autores, muchos más dialectos. Nos estamos basando en 17 artículos, solamente 3 dialectos. Esto está comenzando tan solo ahora, ¿ok? Se necesita mucho más. Y luego, al fin y al cabo, el español de Chile y Venezuela y hasta cierto punto el de Puerto Rico no ha sido investigado tan intensamente como el inglés de Estados Unidos. Entonces, eso hace la diferencia. De hecho, los datos que estaban evaluando estas personas, los participantes, se identificaban como español o español latinoamericano, porque no hay tantos trabajos del español de Chile, no hay tantos trabajos de Venezuela, etcétera, etcétera. Entonces hay que estudiar, por ejemplo, un dialecto como el ibérico, ¿ok? Bien, otros temas importantes antes de terminar. Es interesante que nos basamos en estos estudios de fiabilidad, como ya, digamos, la sintaxis teórica, ¿tiene razón o no la gramática generativa? ¿Sus juicios sirven de algo o no? Fiabilidad, te lo voy a explicar. Pero lo cierto es que la fiabilidad varía de acuerdo a la disciplina. No es lo mismo en física el porcentaje de fiabilidad que, digamos, en medicina con las vacunas, el porcentaje de éxito de algo. ¿Okay? Luego, la categorización de los resultados como estadísticamente significativos o no significativos, como si fueran categóricamente distintos, es controvertida. No es algo tan claro que la estadística siempre nos dé la respuesta. Y bueno, hay que tener en cuenta, hay limitaciones, es imposible hacer experimentos de este tipo con determinadas variedades. Digamos, yo voy a estudiar una lengua donde quedan 5 hablantes, imposible hacer una estadística con 40 hablantes, no me va a dar de por sí. O en el caso de lenguas de herencia, alguien hablando italiano porque su abuelo inmigró hace tiempo en Buenos Aires o cosas así, no voy a tener la capacidad de hacer estadística, y es lo que dice Leibada de todo. Y luego la metodología no es apropiada para datos estigmatizados. Los juicios de aceptabilidad no son la mejor opción, simplemente porque las personas, los participantes sienten como si fuera un examen. Y luego aquí, ya para terminar, un aspecto importante. Las publicaciones de sintaxis teórica no siempre son muy explícitas en cuanto al sociolecto, el dialecto social, por decirlo de algún modo, o el origen de los datos. Esto no es presentado en suficiente detalle. Entonces, si yo hago un estudio de fiabilidad, yo no sé exactamente qué variedad lingüística estoy estudiando. Entonces, eso es importante, y ahí podemos cambiar un poquito el campo, ¿no? Entonces, para verlo claro, cuando hablamos los sintaxistas teóricos sobre el origen de los datos en las publicaciones, cuando yo mando a publicar algo, hago mi teoría y luego la mando a publicar, ¿cuándo hablo yo de los juicios, de cuál es el origen de los juicios? Bueno, lo hacemos normalmente, y esto yo también lo hago, no estoy criticando a nadie, cuando citamos estudios anteriores, ¿ok? Cuando un colega o un revisor específico nos proporcionó el juicio, ¿okay? Cuando usamos corpus u obras literarias, no muy frecuentemente se usa, pero claro, hay variedad, hay gente que ya está haciendo experimentos, está utilizando corpus. Pero aquí está. Generalmente, y todos estos son datos del corpus que yo estudié, de los artículos que yo estudié de ProBook, generalmente ponemos esas notitas sobre el origen de los datos en los agradecimientos. Aquí les doy algunos ejemplos. I would like to thank for whatever and data. Okay, I'm indebted to for judgments. Okay, yo no sé si estas personas son lingüistas o no sé qué dialectos hablan, no sé si siempre en todos los datos les pasé a todos que me dieran sus juicios o no. En fin, hay muchas cosas que ahí no están especificadas. Entonces, bueno, una llamada al campo. Necesitamos en todas las teorías, necesitamos incluir una sección metodológica sistemáticamente donde se diga cómo recopilamos los datos, quién los proporcionó, etcétera, etcétera. ¿Okay? No podemos estar ahí hablando de, bueno, algunos hablantes
dicen esto, otros hablantes dicen lo otro. Ok, pero ¿quiénes son esos hablantes? ¿De qué estatus socioeconómico tienen, nivel educativo, región, lo que sea? Podemos ser mucho más explícitos y eso nos ayudaría más a ser respetados como disciplina. Entonces, bueno, aquí tenemos un dinosaurio y aquí un lingüista teórico representando un poquito lo que vivimos en la sintaxis teórica con este debate en torno a los datos, este cuestionamiento de los datos. Pero para terminar, el argumento que quiero hacer es, no se trata solo de fiabilidad, también de representatividad, y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Es un diálogo de subdisciplinas, cada una con fortalezas y limitaciones. Hablamos de que no siempre puedo hacer un experimento, hablamos de que los corpus no me dan datos ausentes, no están ahí, como con las comparativas. Entonces yo no puedo decir si eso es inaceptable o no. Y en general, estos son oportunidades de investigar, como si los datos son fiables o no, si son representativos o no, son oportunidades de mejorar la disciplina. Entonces, no debemos estar en este paradigma de bien el dinosaurio o algo así, no, esto no tiene sentido, sino que la ciencia va evolucionando y esto es normal y tenemos que ver cada metodología de recopilación de datos, qué preguntas puede contestar, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades. Bueno, la bibliografía y agradecimientos a Juan Iroedeca, Ángel Gallego, Melville, John Sprouse y Brent Morgan y las respectivas universidades de Melville y de la Universidad de los Lagos en Chile por permitirme recoger los datos. Muchas gracias y si tienen preguntas. Bueno, muchas gracias, Iván, por esta estupenda charla. Es el momento de hacer preguntas. Si alguien tiene alguna, simplemente pues, puede levantar la mano y le damos la palabra. ¿Nadie se anima? No sean tímidos, pueden ser cualquier tipo de pregunta. ¿Nadie? Bueno, pues yo sí que voy a hacerte una pregunta, Iván, mientras se lo piensa el resto. Bueno, a mí, sobre todo, me parece muy interesante la manera de recopilar datos, el tipo de encuesta que has enseñado a través de móviles, que ahora eso facilita bastante recoger datos. Y lo que quizás es por ignorancia mía, ¿hay alguna manera de controlar, por ejemplo, haciendo una encuesta sociolingüística previa, es decir, esa encuesta primero para saber un poco el hablante de qué zona concreta es, por ejemplo, si tiene influencia de una lengua indígena, si está escolarizado o no está escolarizado, es decir, ese tipo de información que puede de alguna manera influir, ¿no?, en el juicio que pueda tener el hablante, si eso se contempla, ¿no?, en este tipo de encuestas o experimentos que se hacen en esa línea. Sí, totalmente. Bueno, no hay todos los detalles, pero hubo efectivamente una encuesta previa donde se le preguntaba qué dialecto hablaba, bueno, no directamente qué dialecto, pero de dónde era. Entonces teníamos, por ejemplo, en Chile había una estudiante de otro país y hubo que eliminar los datos porque hablaba otro dialecto y también se le preguntaba si era bilingüe, ¿no? Por lenguas indígenas, o en el caso del sur de Chile había población alemana. Entonces, sí, es importantísimo, totalmente. Y el tema de la influencia que pueda tener la lengua estándar, es decir, lo correcto, incorrecto, ¿cómo se justifica que un juicio, por ejemplo, no esté influido por el hecho de, bueno, es que esto, yo lo digo, pero en realidad no, voy a marcar otra opción porque sé que no se dice de esta manera o es incorrecto, ¿no? ¿Esto cómo se puede controlar desde esta perspectiva de análisis que hacéis? Sí, es un poco difícil porque, claro, yo tengo el resultado que me dieron, pero no sé qué pasaba en su cabeza cuando juzgaron la frase. Al darle las instrucciones se le dice explícitamente, mira, esto no es gramática normativa, no se trata de qué te decía el profesor que tenías que decir tú
en fin, lo que escuchas en la escuela, no es que está bien dicho, sino si esto lo dirías tú, lo podrías escuchar sí o no. Entonces ahí vas controlando un poquito por ese factor. Y luego siempre hay una fase de práctica. No es que empiecen el experimento directamente. Entonces en la fase de práctica tratas de manipular un poco los datos para que se vayan soltando y realmente digan, no, esto es malísimo, yo tengo que decir que es malo, y otra, no, pues esto está bien. Pero en las instrucciones tratas de controlarlo. Claro, nunca sabes qué pasó por la cabeza de la persona, pero por ahí va. Bueno, pues ¿hay alguien que quiera intervenir? Os recuerdo que Ángel da una bonificación si te hace una pregunta, así que si queréis intervenir, que sepáis que tenéis ese bonus. ¿Nadie se anima? Yo tengo una pregunta. Muy bien, pues adelante, Verónica, ¿no? Sí, ¿me oye bien? Perfectamente. Oh, ok. Por alguna razón, no sé por qué no trabaja mi cámara, entonces por eso no la enciendo. Pero siguiendo un poco de lo que usted preguntó sobre hacer una encuesta sociolingüística antes de hacer un estudio, me recuerda un poco a el tema como de interlanguage, ¿verdad? O sea, que ahora se ve mucho de, pues, ver a los que están aprendiendo un idioma, por ejemplo, como empezar como de una base multilingüe, o sea, que la mayoría de la gente en el mundo saben más de un idioma, ¿verdad? O sea, que no es tan común solo saber un idioma. Entonces, me pregunto si, o sea, que hasta qué punto se me hace como algo difícil, ¿verdad? O sea, que juzgar, bueno, los juicios, ¿verdad? De los participantes y dónde pintar la raya, ¿verdad? Que, bueno, tal vez porque yo sé francés o porque sé italiano, esta frase es más aceptable. No recuerdo si había dicho, donde, si estaba solamente, ah, si los participantes eran solo bilingües o monolingües, por lo que dijo usted de los idiomas indígenas, o sea, que tuvo que descartar algunos juicios, pero bueno, tengo eso en mente o sea, que es difícil, ¿verdad?, controlar las influencias de varios otros idiomas que tal vez por ver películas o ya ve que pues todas nuestras actividades ahora son multilingües. No sé si tiene un comentario sobre eso. Sí, la verdad es que la investigación en segunda lengua es... Yo hablé del diálogo con la psicolingüística, pero la investigación en segunda lengua siempre ha estado ahí metodológicamente y puede inspirar mucho y crear un estándar. Sí, es totalmente cierto que ahora somos multilingües en general. Lo que yo busqué es asegurarme de que en casa no hablaran otra lengua, porque, es decir, que no fueran hablantes de herencia o bilingües desde la casa, que ya ahí podría haber más diferencias. Inglés hablarían todos. De hecho, por ejemplo, en Chile los estudiantes que contestaron eran estudiantes de la carrera de inglés, pero claro, ahí ya es un poquito diferente, no lo usan a diario, lo han aprendido como segunda lengua relativamente tarde, etcétera, etcétera. Entonces, el hablar varias lenguas para mí no es un problema. La influencia en ese caso del inglés va a ser menor. También puede estar, pero va a ser menor. Lo que era importante para mí es no tener hablantes de herencia o hablantes bilingües desde nacimiento, por decirlo de algún modo. Pues sería un caso donde pudiera haber mayor probabilidad de encontrar una interlengua o lo que sea. ¿Alguien más quiere intervenir? Yo, perdón, no sé, no pude levantar la mano, pero Adelante, Cristian, sí, ¿no? sí. En cuanto a los niveles sociolingüísticos, o sea, frente a este estudio sociolingüístico,
factores de niveles educacionales, no solamente de los encuestados, sino que también de la familia, ¿se consideró en el estudio? También es una buena pregunta esa. Solamente se miró el nivel educativo de los participantes, no de la familia. Porque de hecho eran, salvo el caso de Venezuela, que fue todo online, reclutados por Amazon Mechanical Turk, los participantes, tanto en Chile como en Puerto Rico eran estudiantes de universidad. En Chile muy posiblemente eran primera generación de estudiantes universitarios. En Puerto Rico no lo sé exactamente, pero ciertamente puede ser relevante en términos de si voy a estar estudiando rasgos dialectales o menos estandarizados. Eso puede ser crucial. Sí. Gracias. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Bueno, pues si no hay más preguntas, despedimos aquí a Iván Ortega Santos por pues esta estupenda charla que nos ha dado hoy. Creo que hemos aprendido mucho. Yo creo que es una cosa que no acostumbramos a explicar en nuestros estudios del grado, o sea que ha sido maravilloso poder tener esta visión, ¿no?, de cómo se estudia a partir de los juicios de aceptabilidad. Así que nada, te damos un aplauso, aunque sea virtual, y te agradecemos mucho la charla. Así que nada, nos vemos en la próxima sesión y muchas gracias a todos por la asistencia, aunque bueno, lo de la participación, en fin, a ver si en la próxima os animáis un poquito más. Pues venga, un abrazo a todos y bueno, lo dicho, Iván, muchas gracias por aceptar la invitación.